Bueno, tenemos el gusto de recibirlo a Iván Sasovsky, que es un experto en cuestiones tributarias. La primera pregunta que te quiero hacer, Iván, es ¿a qué atribuís vos que en la Argentina, donde la presión tributaria es tan importante, se hable tan poco de impuestos? Es una sociedad que discute poco el tema impuestos. Hay lugares como los Estados Unidos donde casi en campaña electoral de lo único que se habla es de impuestos. Sí. Y nosotros nos quejamos de los impuestos, pero creo que ni sabemos cuánto impuestos pagamos. No, porque realmente es muy difícil determinarlo. Porque así como tenemos una presión fiscal récord, tenemos una informalidad que supera el 50%. Por lo tanto, así como vemos con un ojo la legislación que tenemos y es de las más complejas, intrincadas y fuertes a nivel fiscal en todo el mundo, también tenemos un nivel de informalidad muy alto que hace que año tras año la recaudación no se acompañe respecto a las leyes que van reglamentando nuevos impuestos. Es decir, nosotros creamos nuevos impuestos pero no se recauda más. Y eso tiene que ver con que no hay una lógica en las políticas a través del tiempo como para poder mantenerse y ir a atacar el problema básico, que es esa informalidad que de alguna forma no nos permite salir adelante y que claramente cada vez está más lejos para poder tratarla y para poder enfrentarla. Ahora es como un perro que se muerde la cola, ¿no? Exactamente. Porque mucha presión fiscal lleva a la informalidad porque hay gente que no podría tener su negocio si paga los impuestos como corresponde. Y a su vez eso hace que la presión fiscal sea más grande sobre los que pagan. Totalmente. ¿Cómo se rompe ese círculo Esto le pasó vicioso? a México en la década del 90, que iban de moratoria en moratoria, de esto que estamos pasando nosotros. Estadísticamente, cada 2 años tenemos una moratoria en nuestro país. Por lo tanto, la verdad es que cada día se nos hace más difícil a los asesores poder recomendar el pago de impuestos, que es cumplir con la ley, porque claramente los cumplidores se sienten defraudados en esa actitud y cada 2 años aparece una nueva última oportunidad o un nuevo perdón fiscal que condona todas las responsabilidades, intereses y a su vez te da un plan de pago a 10 años para regularizar tu situación. Entonces somos presos de nuestras propias normas y no se encara el problema principal, que es para poder bajar la presión tributaria, y es el tema del gasto público, que cada vez esa mochila se hace más pesada y cuando tenemos situaciones como esta, que la pandemia nos muestra tal cual somos, tenemos un Estado fofo y sobre el cual los incentivos fiscales que se puedan dar son poco efectivos. Ahora, detengámonos en este problema. Sí. Estamos en medio de la pandemia con una cuarentena muy estricta durante muchos meses que lleva a una recesión importantísima, una gran contracción de la economía. Esto genera, por un lado, pobreza, sí, que va a demandar más gasto público. Totalmente. Y por otro lado, le tenés que dar una salida a los que producen para que vuelvan a producir y les vas a tener que bajar los impuestos. Sí. ¿Cómo se resuelve ese problema? Emitir infinitamente tampoco vas a poder. La deuda te impide volver al mercado de crédito, porque no cerrás el problema de la deuda. A ver, armame un poquito este rompecabezas. Yo creo que este problema ya ha sido resuelto por todo el mundo, es decir, tenemos ejemplos exitosos. El tigre celta de Irlanda fue un ejemplo claro que en la crisis del 2008, cuando se vino todo el mundo abajo, Irlanda profundizó su baja de impuestos y lo que hizo fue que las empresas tengan los incentivos suficientes como para poder generar empleo. Y luego se encargaron de ir a cobrar el impuesto al beneficiario final, es decir, a las personas físicas que de alguna forma son los últimos que obtienen la ganancia. Para hacer la solución irlandesa. Resignar los ingresos que de por sí ya no los vas a cobrar. Tenés ingresos que no los vas a cobrar por la informalidad, tenés ingresos que no los vas a cobrar por emprendimientos que arrancan y que los primeros años dan pérdida, pero vos tenés que dar gestos. A la Argentina le faltan gestos de parte de nuestros dirigentes respecto al futuro y respecto a dónde no queremos ir. Es decir, nosotros tenemos que poner en claro que la Argentina no se quiere convertir en un Estado que termine yendo sobre la propiedad privada. Tenemos que dejarlo claro y plantearlo, y los políticos tienen que ser claros en ese mensaje para que uno, con sus pocos ahorros que tiene, pueda llegar a invertir.
Entonces tiene que dar los incentivos y hacen falta gestos de la política. Tanto Colombia como Uruguay tuvieron un gesto que aunque parezca tribunero, para llevarlo a términos más coloquiales, fue sumamente simbólico e importante. Ellos se crearon un impuesto a los funcionarios públicos para que durante 2 meses pagaron un 20% de impuesto extra. Esos gestos faltan acá y cuando se consulta a nuestros gobernantes por qué no los tienen, la respuesta es muy vaga. Y la verdad es que ese tipo de situaciones hace que claramente la propiedad privada cada vez se encuentre más lejos de la inversión y sin inversión no hay generación de empleo, que es el principal problema que vamos a tener a partir del paso de esta pandemia. Por lo tanto, creo que esos gestos políticos son totalmente necesarios. Tenemos un montón de sectores que más allá de lo informal no tributan. Tenemos sectores como la justicia que no tributan, no solo los jueces, así que no vengan con el tema de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y que realmente necesita un gesto por parte de ese sector tan amplio que durante todo este tiempo no estuvieron trabajando. O sea, tenemos un sector muy importante, hay provincias que no pagan impuestos a las ganancias, empleados públicos, por ejemplo, de La Pampa que no pagan impuestos a las ganancias, nadie habla de eso, empleados de la propia FIP que no pagan impuestos a las ganancias, propios diputados que no pagan impuestos a las ganancias por todos sus conceptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos tan mal como parece? ¿Esta crisis nos pega realmente como nos tiene que pegar? ¿O realmente estamos siendo hipócritas respecto a dónde van nuestros ingresos y a dónde tributamos? Realmente yo creo que esa falta de gestualidad hace que para nosotros que somos emprendedores privados, que por ahí tenemos una pyme o algún tipo de proyecto, estemos cada vez mirando más afuera y no tanto para adentro. Porque ¿qué es mirar afuera? Mirar afuera es mirar a lo que pasa en la región. Los contrastes son muy grandes. Yo creo que la presencia en los medios del presidente Lacalle Pou en las últimas semanas marcó una diferencia abismal respecto... Contá de qué se trata, pero no todo el mundo sabe de qué está hablando. A ver, lo que él plantea es dejar en claro situaciones como que la propiedad privada es inviolable, que la Argentina, después de la palabra expropiación, llovieron la cantidad de consultas a nivel récord respecto a gente que se quiere ir del país y que está planificando su salida. Eso es verdad, no es una leyenda urbana, que hay mucha gente que no es una leyenda urbana, o sea, te puedo pasar un listado. Para nada, o sea, eso está pasando, la gente se quiere ir del país. Y la reacción del fisco argentino, ¿cuál es? A diferencia de buscar los incentivos para que se queden y tratar de hablar de un exit tax, es decir, un impuesto a la salida, como si fuéramos Estados Unidos o algún tipo de potencia de alguna forma por la cual haya que pagar para irse. ¿Y a dónde se quiere ir la gente? A países que los quieren recibir y que están generando incentivos para recibir migración con capital, es decir, con inversión importante, y eso fue lo que hizo Uruguay. Propone que con una inversión mínima de alrededor de $400.000 y una presencia física en Uruguay de 60 días, vos obtengas la residencia fiscal uruguaya. Teniendo la residencia fiscal uruguaya y teniendo la residencia fiscal argentina, a eso hay que dirimirlo y lo podés dirimir por el convenio firmado para evitar la doble imposición entre ambos países, y ahí lo que prima es dónde está viviendo la persona. Entonces, si la persona se va, por más de que acá le pongan trabas, ese inversionista se va a alocar en Uruguay y va a generar riqueza desde ahí, como lo hizo Galperín y como lo van a hacer un montón de empresarios que no ven un futuro en nuestro país y que hace que eso sea realmente doloroso. Estás hablando de la cultura fiscal de cada país y de cada gobierno, en todo caso. Acá el gobierno y una parte importante del oficialismo dice, bueno, estamos en una situación dramática, mucha gente le está pasando pésimo, un impuesto a la riqueza, por única vez. ¿Qué opinás? A ver, los impuestos a la riqueza... A ver, está todo tan distorsionado que hablar de un impuesto que venga a salvar esto realmente y no generar incentivos va a ser un grano de arena en el desierto. No tiene ningún sentido.
porque aparte, en este momento en el que estamos, realmente las inversiones, que es en donde se encuentra la mayor parte del capital de las personas físicas, también sufrieron un montón. Por lo tanto, se hacen lecturas erróneas sin conocer realmente a dónde se encuentran las posibilidades para realizar algún tipo de pago de tributos. Realmente en lo que está pasando en el resto del mundo, no solo en Uruguay, sino que los países europeos, excepto España, que es a quien miramos, están haciendo bajas de impuestos equivalentes al 10% en promedio del PBI, y eso claramente incentiva la inversión y el consumo de una manera genuina, sin estar imprimiendo billetes y sin tener que estar importando porque ya no damos abasto con nuestra fábrica de papel de moneda las 24 horas del día. Ya que hablas de países europeos, Sí. Alberto Fernández dice que él tiene dos modelos en la cabeza, Noruega y Finlandia. ¿Cómo es? Y a ver, a mí me causa gracia porque realmente comparamos cosas que no tienen nada que ver. Nuestro principal problema a nivel tributario es nuestra ley de coparticipación, que la teníamos que reformar en el 94, teníamos 2 años, no cumplimos con nuestra propia Constitución, y desde aquel momento hasta ahora no podemos sentarnos a generar las mayorías necesarias para realmente repartir correctamente la torta, y que tengamos que usar, o que tenga que usar el gobierno la ley de coparticipación, el toma y daca para poder generar votos a nivel político. Yo creo que esa lógica, hasta que no sea revisada, todo lo que hagamos va a ser pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué tomás lo de la coparticipación en comparación con lo de Noruega y Finlandia? Porque nosotros tenemos un sistema muy intrincado, que es justamente un sistema federal en el que conviven impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ese tipo de estados de corte más nacional, de alguna forma, como pueden llegar a ser los países como Colombia o también la misma Uruguay, que no tienen el sistema federal como sí pueden llegar a tener Estados Unidos o Brasil, hacen que las tasas que se cobran, vos cobras una tasa mucho más alta de impuestos a los ricos o impuesto a la riqueza, pero tienen que ver con esto que hizo Irlanda también, ya es al beneficiario final, es decir, a la persona que ya no reinvierte. Por lo que se está hablando, en la ley de presupuesto se van a incorporar nuevos impuestos y se va a crear una sobretasa para determinadas empresas, sobre todo el sector financiero, de impuesto a las ganancias y demás. Todo eso que es sobre la cadena media de la generación de valor se termina trasladando a precios y termina no generando empleo. O sea, no va ni para un lado ni para el otro. Entonces, claramente, ese tipo de ejemplos que toma el presidente Alberto Fernández no son aplicables en la República Argentina, porque tenemos ese ancla que no nos permite avanzar, que es la ley de coparticipación. En su momento, con el famoso pacto fiscal, que lo suspendimos y que avanzamos y retrocedemos, se había dado un primer paso. El que se negoció último con Macri. Exacto, ese pacto fiscal que de alguna forma ponía límites a las tasas del impuesto sobre los ingresos brutos era un buen camino, era una buena senda. Pero realmente yo creo que por ser siempre graduales, incluso para poder avanzar en ese tipo de normas, no se puede solucionar la cuestión de fondo, que es la ley de coparticipación. Y si hablas con cualquiera hoy por hoy, los problemas impositivos de la Argentina no vienen particularmente de impuestos propiamente dichos, porque en esta situación de recesión no están, obviamente que no hay ganancias, no hay ventas, están viniendo los problemas por situaciones particularísimas que tienen que ver con el CIRCREV y las retenciones a los movimientos de las cuentas bancarias que te cobran hasta por el endeudamiento que puedas llegar a tener para poder sobrepasar la pandemia, y también el impuesto a los débitos y créditos. Detenete en eso. Sí. Si yo me endeudo con estos créditos blandos, digamos, que da el gobierno, que propone el gobierno, que estimula el gobierno. Las provincias te cobran el impuesto al débito y crédito. Por eso, fíjate que cuando arrancó la pandemia,
las provincias salieron todas muy alegres a decir prorrogamos los vencimientos de impuestos a los ingresos brutos. Y si ya, o sea, no, la declaración jurada es meramente declarativa, formal, pero ellos ya recaudan previamente el 90% de la recaudación de los impuestos sobre de los impuestos sobre los ingresos brutos de las distintas provincias viene de los cobros anticipados que se hacen por cada transacción bancaria. Ahora te planteo otro problema. Sí. Toda la gente que mira el sistema tributario y tiene en la cabeza algún tipo de reforma tributaria, sí, sobre todo para eliminar los impuestos distorsivos, es decir, impuestos que te estimulan a hacer lo contrario de lo que sería sano que como hagas, estos, ¿no?, que estamos hablando. Como ingresos brutos o las retenciones. Exacto. Te dicen, mira, donde querés tocar un cablecito, se te viene encima el sistema previsional. Sí. Que es un enorme gasto que tiene la Argentina, sí, y que nos impide pensar cualquier cuestión fiscal sin resolver ese problema antes. ¿Cómo ves vos el tema de las jubilaciones? A ver, yo creo que en este momento... Es un cable de alta tensión, ¿no? El que toca eso siempre totalmente se queda pegado. Pero tenemos una oportunidad única, porque estamos en una crisis. Y como, a ver, vuelvo a plantearlo. Yo creo que el impuesto no recaudado es al que se debe llegar. Si nosotros tenemos un sistema previsional que deja 5 millones de trabajadores sin un peso de aporte, ¿de qué nos sirve? O sea, cada vez la presión sobre los que pagamos es mucho más grande y hace que no podamos seguir generando nuevos empleos y un crecimiento. Entonces, sobre esos 5 millones de trabajadores que no aportan al sistema previsional, generar incentivos para que aporten algo. Pero tenemos primero que visibilizar esto. Primero tenemos que hablar de la informalidad y del costo de lo no recaudado, del costo de las cosas que se dicen y que se hacen. El costo de justamente no poder tener un sistema previsional accesible y simple, o sea, es tan intrincado y la cuña fiscal es tan fuerte en la República Argentina que termina de alguna forma destruyendo la generación de nuevo empleo y se produce esta situación de distorsión de la que muy bien estabas hablando antes. O sea, el propio impuesto hace que te desincentive la generación, en este caso, de trabajo, que es lo que más vamos a necesitar y es en lo que están trabajando todos los países a partir de lo que pasó con el COVID. ¿Cómo ves la moratoria? Esta moratoria que manda el gobierno al Congreso, que va a tratar seguramente esta semana. A ver, la moratoria. Yo siempre soy un tanto detractor de este tipo de medidas porque realmente terminan perjudicando a los pocos, de alguna forma, buenos contribuyentes que tenemos en el sistema en vez de cuidarlos. Nunca se les generan los incentivos suficientes, los beneficios a cumplidores siempre terminan siendo muy de carácter simplista y no reales. Hay dos iniciativas, una del diputado Cornejo y otra del diputado Sargini, que piensan premiar de alguna manera el que cumplió. Sí, porque a ver, nosotros nos pasa, tenemos clientes que están sacrificando inversión propia, endeudándose para pagar sus impuestos y después aparece el propio presidente diciendo que en un mes va a salir una moratoria. Entonces durante ese mes nadie quiso pagar nada. O sea, la verdad es que es muy complejo analizarlo desde esa perspectiva. Desde el punto de vista técnico, esta moratoria tiene una situación que claramente nos causa, digamos, gracia por no llorar, porque se está planteando esto con una urgencia que no lo hay. O sea, no la hay porque realmente todavía no terminó la crisis, por lo tanto, ahí sí puede haber una connotación política de la que vos estuviste hablando respecto al por qué ahora. Es decir, las últimas obligaciones que se pueden meter son las vencidas hasta el 30 de junio. Cuando el problema empieza ahí. Claro, julio, agosto, septiembre. Y fíjate cómo es el tema del timing, que recién el fisco va a cobrar un peso de la moratoria en el mes de noviembre. Por lo tanto, ni siquiera se puede alegar una cuestión recaudatoria, porque no hay que pagar ni un anticipo ni nada hasta aquel momento. Por lo tanto, ¿por qué ahora? Las preguntas son vagas al respecto. Después, las modificaciones que se incorporan, una tiene que ver con un fallo de la Cámara que a la moratoria que se encontró vigente hasta obligaciones hasta el 30 de noviembre, era solo para pymes y un fallo de la justicia dijo que había que incorporar al resto de las empresas por cuestiones de discriminación. Por eso creo que se hizo más masiva, desde el punto de vista de los sujetos pymes y no pymes. Y después, desde el punto de vista impositivo, se incorporan el impuesto a los combustibles y el impuesto al juego.
yo desde el punto de vista técnico te tengo que decir que la incorporación del impuesto a los combustibles está correcta, porque es un impuesto como el IVA, que es un impuesto indirecto, como impuesto interno, y que siempre estuvo incorporado hasta el 2016. Macri también hizo uso político de esto y no la incorporó en su moratoria, y por eso no estaba incorporada en esta también. No sé si se la habrá pasado en la copia que hicieron de la moratoria anterior, pero realmente el impuesto a los combustibles tiene que estar en la moratoria, no tiene sentido que no esté. Pero de ahí a poder incorporar a sujetos que se encuentran quebrados o fallidos y cuyo levantamiento de la quiebra se tiene que dar dentro de los 90 días posteriores a la adhesión de la moratoria, claramente tiene una connotación política, porque eso sí que nunca pasó. Tiene una connotación y una utilización desde el punto de vista, y yo creo que político, yo creo que en relación a esta causa se cometieron muchos errores. Tanto el propio oficialismo de Alberto Fernández como el anterior gobierno cometió errores, porque yo creo que hasta incluso hay un riesgo de que en la propia quiebra se considere a la AFIP dentro de un acreedor hostil, porque ha tenido un trato muy diferenciado respecto a este caso de Hoy Combustible respecto a otros. Hablamos de Cristóbal López. Sí. Así que yo creo que esta premura tiene que ver con quizás resolver cuestiones políticas, pero también resolver ese problema, porque Hoy Combustibles hizo una propuesta de advenimiento que fue de alguna forma rechazada. Y la verdad es que no hay muchas más herramientas como para poder seguir rechazando la voluntad de pago que pueda llegar a tener esa empresa. Te hago otra pregunta. Blanqueo. Sí. Hubo uno en el 2016. ¿Debería haber otro? ¿Vos le recomendarías a Alberto Fernández llamar a un nuevo blanqueo? A ver. Y te hago otra pregunta, Sí. Una subpregunta. Con la cantidad de filtraciones de información que hay en los blanqueos, ¿alguien blanquearía? Yo creo que para los blanqueos en la Argentina siempre hay público, porque siempre se blanquea el stock, pero el flujo continúa dentro de esta informalidad de la que estamos hablando. Con lo cual, explícalo mejor eso. Yo en el mes, sí, ahora lo explico. En el mes de abril escribí una nota que decía: Alberto Fernández necesita otro blanqueo. Y dentro de 6 meses y 4 años voy a volver a decir lo mismo. Ya escrita la nota y la vas Exacto, mandando. tal cual. Porque realmente el flujo y el stock de dinero negro que se genera en la Argentina es tal que realmente puede llegar, y se estima dentro de los 400.000 millones de dólares que tenemos los argentinos, digamos, fuera del sistema. Estamos por debajo de Rusia y de Arabia Saudita, que son países petroleros y con un nivel de vida totalmente ajeno al nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Argentina hay una acumulación de dinero negro que no se terminó de sincerar en el blanqueo de Macri, que fue exitosísimo, pero porque también se podían sincerar situaciones realmente muy amplias. Yo podía sincerar algo que era tuyo, pero yo lo decía que era mío, digamos. Ese tipo de situaciones, cuando yo se los comentaba a nuestros colegas de Estados Unidos, se querían volver locos, o sea, porque realmente en la Argentina el tema de los sinceramientos o los blanqueos viene acompañado siempre de una informalidad muy grande, y en la cual se mezclan cuestiones que no necesariamente son solo delitos de evasión. Se pueden sincerar cosas que provengan de narcotráfico, por más de que la ley lo prohíba, todavía yo nunca vi un caso en el que se haya ido marcha atrás con eso. Diciendo esto y yendo a tu pregunta, todo el stock, es decir, todo lo que se genera hasta el momento del blanqueo debería ser sincerado, pero siempre los blanqueos te permiten sincerar el flujo que hay hasta el momento de la suscripción. Por lo tanto, un nuevo blanqueo, la verdad que con cepo y con default ya tenemos el antecedente del famoso SEDIN en la época de Cristina, y recaudó 3.200 millones de dólares, que en este momento es un montón, con lo cual yo la verdad es que es como es una oportunidad que tiene el Estado. Prefiero que hagan eso y que no inventen algún tipo de impuesto nuevo. 2 últimas preguntas. Sí. Y te pido que me las contestes sintéticamente. Sí. Ponete en la cabeza de un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Sí. Partamos de la base de que la Argentina termina saliendo del default, cosa que es bastante problemática. Pero supongamos que salimos del default, vamos a un acuerdo con el fondo. ¿Qué le pedís a la Argentina? Poniéndote en la cabeza de ese funcionario. A ver,
¿Qué suponés que le pueden pedir a Fernández en materia tributaria? En materia tributaria... En materia fiscal en general. Sí, sí. En materia fiscal, obviamente que el fondo siempre quiere aumentar la presión, pero yo claramente iría con la informalidad. O sea, tenemos que obsesionarnos con la informalidad, porque la informalidad es el impuesto que paga que deja de pagar el otro, lo tengo que pagar yo. Así que yo creo que ahí hay un terreno enorme que en la Argentina hasta ahora nunca se evaluó, y el fondo debería mirar eso. ¿Y la segunda pregunta? Y la última pregunta es si en las ganas o no ganas de pagar impuestos tiene algo que ver, y en qué medida lo tiene, la percepción de corrupción. Esa es una pregunta que, la verdad, para nuestro país es de difícil respuesta. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que aferrarnos en los valores que queremos transmitir para nuestra sociedad. Teniendo corrupción, la percepción de riesgo obviamente que tiende a caer, y la percepción de que nos va a pasar algo por el no pago de impuestos también se pierde. Yo creo que tenemos que decir, pensar y hacer lo mismo, y si tenemos leyes que condenan con delitos a la corrupción, ejecutarlas, y que no pasen estos casos en los que diferir y patear el problema para adelante es el mejor negocio en la Argentina. Hoy el negocio no es no pagar impuestos, es patear el pago de impuestos y que eso se termine convirtiendo en ganancia. Iván Sasovsky, muchísimas gracias. Muchas gracias Muy claro por la entrevista. Tu pensamiento. Muchas gracias.